hambre, que me decía que iba a comer, pero cuando llegaba la comida no podía comer. Entonces me daba su plato de comida a mí. O sea, del asco no podía comer y yo me lo comía. Después, antes de dejarme, poco tiempo antes de dejarme en libertad, me dijeron que me iban a dar un huevo por día. Y cuando me daban el huevo, ella trituraba la cáscara y se la comía porque decía que eso era puro calcio. También poco antes de dejarme en libertad, me llevaron a la enfermería y me dejaron internada ahí. Y a veces, cuando me daban un huevo, si había algún detenido desaparecido, destabicado, o sea, sin la venda en los ojos, que a veces los ponían para limpiar, yo le pedía que le diera el huevo a mi compañera de celda que había quedado en el sector del fondo. Esos pocos, pero muy importantes, eran los gestos de solidaridad que podíamos tener, porque no podíamos hacer ninguna otra cosa, no podíamos hablar, y a veces lo que podíamos hacer era susurrar. No podíamos movernos en las celdas porque las cadenas hacían ruido y en las puertas había unas mirillas y ellos venían y levantaban muy despacito la mirilla y entonces nos veían, y si estábamos hablando, sentados o sin el tabique en los ojos, nos sacaban para torturarnos. Este trato era un trato cotidiano, permanente. Incluso nos sacaban, a veces nos hacían parar para llevarnos al baño, por ejemplo, nos hacían parar en la celda y iban nombrando los números de las celdas y nosotros teníamos que salir al pasillo, girar y agarrarnos de los hombros del de adelante para ser conducidos por el primero. Y entonces a veces nos llevaban corriendo y si nos caíamos porque teníamos cadenas, nos iban golpeando. Con esto, digamos, doy cuenta de que todo permanentemente era una tortura. Desde las celdas se escuchaban, ustedes verán ahí en el plano que las salas de tortura estaban entre los dos sectores de celdas. Por lo tanto, cuando uno estaba en las celdas, escuchaba todo el tiempo los gritos de la gente que estaba siendo torturada. Esto era tremendo. No se podía dormir, no existía el día y la noche, escuchando el sufrimiento permanente de la gente. Y uno tenía terror de ser el próximo otra vez. Cuando una vez estaba en la enfermería, me habían llevado porque de la tortura me habían quedado marcas en el cuerpo. Y una vez me dijo el médico, que era un preso, que lo hacían trabajar de médico, me dijo: yo voy a decir que te curaste, porque me mandaban a que él me pusiera mertiolate y decían que tenía hongos. Entonces hubo una época en que habían puesto un cartel grande en mi celda, la única, todas las celdas estaban pintadas de negro y había un cartel que decía: cuidado, tiene hongos. Entonces se llevaban a toda la gente al baño o a bañarlas y después la volvían a traer, y a mí me venían a buscar y me sacaban con un palo. Yo tenía que agarrar una punta del palo y ellos agarraban la otra punta, y entonces me llevaban así. Y entonces el médico me dijo un día: no se te va a curar nunca porque estas son marcas de la tortura, yo voy a decir que te curaste. Y en esa oportunidad estábamos en la enfermería y entre el techo y la pared de la enfermería había un ventiluz. Y por ahí entraban, se podía ver, incluso cuando uno estaba con el tabique puesto, podía ver en el piso el reflejo de los vehículos que pasaban o de la gente incluso que pasaba caminando. Y un día el médico me dijo: sacate la venda y mirá la luz del sol. Y uno sentía que estaba tan cerca y tan lejos de la civilización, entre comillas, y en ese momento, insisto, la Argentina era un país sembrado de campos de concentración, y uno sentía que su familia lo estaba buscando y que uno estaba tan cerca y no podía decir dónde estaba. En una oportunidad yo estaba internada en la enfermería y escuché pasar unos camiones con la hinchada de Boca, que es un equipo muy popular en la Argentina de fútbol, que había jugado y ganado un partido contra un equipo de Alemania. Entonces se escuchaba la hinchada festejando en las calles de la ciudad y... Ahora tuvimos un problema acá. No, yo lo sé. No, pero ahí tenemos dos. Y nosotros escuchábamos los gritos de la hinchada que estaba pasando con los camiones, y adentro del centro clandestino de detención ellos ponían cassettes de Hitler a todo lo que daba, o estaban jugando al truco o estaban jugando al ping-pong.
Esa era la mezcla todo el tiempo entre la vida y la muerte en los campos de concentración en la Argentina. Yo hablaba de la ideología. Ellos reivindicaban todo el tiempo la ideología nazi, decían que ellos eran antisemitas y que iban a matar a todos los judíos. A veces nos sacaban a todos de la celda para torturarnos y otras veces solamente iban por las celdas preguntando los apellidos y sacaban a los judíos para torturarlos. Incluso había un caso de un chico que cada vez que venía el mismo represor lo hacía poner en 4 patas y lo hacía hacer, un chico judío, y lo hacía hacer de perro. Le decía: ladrá, dame la patita. Infinidad de anécdotas de este tipo ilustran lo que pasó en los centros clandestinos de detención en la Argentina. Hoy hablábamos con una periodista, qué difícil que es contarlo, porque lo que uno cuenta horroriza a quien lo escucha, horroriza a quien lo cuenta, y así todo siempre nos parece imposible ponerle palabras a algo que es del orden de lo indecible. Ahí hay una última palabrita anotada, que es la palabra traslados, que es el eufemismo que los militares usaban para dar cuenta de los vuelos de la muerte. Esa era la solución final que ellos habían encontrado para deshacerse de los desaparecidos en la Argentina. Los familiares, los organismos de derechos humanos, hablamos en la Argentina de detenidos desaparecidos, justamente para dar cuenta de que antes de que desaparecieran habían sido detenidos por fuerzas de seguridad en operativos que en su mayoría eran en las casas y de noche. Se llevaban a la gente indefensa de sus casas o de sus lugares de trabajo. El traslado consistía en llevarse un grupo de gente, le ponían una inyección para dormirlos, los subían a aviones y los tiraban vivos al mar. Para que tengan una idea de cómo es el centro clandestino de detención, cómo era por dentro, yo les quería mostrar unas imágenes. Ahí hay un mapa que ilustra dónde estaban ubicados los centros clandestinos en la capital y dónde estaba ubicado específicamente el club atlético. El que está abajo a la derecha es el plano del lugar, y lo que van a ver ahora es el recorrido que le hacían hacer al detenido desaparecido. Ingresaba por esa escalera. Lo primero que hacían era el interrogatorio en ese lugar, que es un hall. Ahí está ubicada la mesa de ping-pong que yo les decía, en donde nosotros escuchábamos permanentemente a ellos jugando al ping-pong mientras las personas eran torturadas. Por este camino se accede a los sectores de celdas que antes habíamos visto. Ahora se va a ingresar a un lugar que era una sala de interrogatorio, donde lo llevaban al detenido al principio. Ahora vamos a retroceder y, volviendo hacia el lugar donde ingresaban al detenido, se va a entrar en lo que ellos llamaban la leonera, que yo les había explicado que era un sector separado por paredes bajas, en donde tenían a los detenidos y en donde había unos ganchos en la pared para atarlos. Ahora se sigue para el sector de las celdas. Eran 2 sectores. Por estos pasillos nos llevaban corriendo con los ojos vendados y las cadenas, y cuando uno se chocaba con estas columnas y quedaba en el piso, ellos agarraban a esa persona para golpearla. Estos eran los quirófanos, que eran una habitación con una mesa
de metal. Este era uno de los sectores de celdas. Las celdas estaban puestos los números impares de un lado, del otro los números pares en diagonal, eran muy angostas y tenían un ventiluz y una mirilla. Ahí se está volviendo, este es el primer sector de celdas, que tenían 2 tarimas y 2 pedazos de goma espuma del tamaño de un cuerpo. En realidad ahí parece que fueran con sábanas y medio lujosas para lo que realmente eran. Ahora se está volviendo para el lado del ingreso al centro clandestino. Ahí se vuelve a ver la mesa de ping-pong. Este es el hall de ingreso. Ahí esa puerta que se ve es la sala de guardia. Este era un lugar en donde estaba el pañol, que era donde ponían cosas que robaban de las casas, y los baños y las duchas. Bañaban a hombres y mujeres juntos, tenían unos tubos agujereados por donde salía el agua. Ahí se está yendo hacia la enfermería, que es donde yo les decía que estaba el ventiluz y que se podía ver. Este era el otro extremo del centro clandestino que daba a la calle. Actualmente se está haciendo todo un trabajo de recuperación de donde funcionó este centro clandestino de detención. Se encontró la enfermería, se encontraron los ventiluces, se encontró la sala del consejo, que era donde hacían trabajar a la gente, escribir a máquina y demás. Es esta. Y se encontró también, se encontraron distintos elementos, algunos de los cuales pertenecían al lugar. Estas son las excavaciones, imágenes del primer día en que se excavó. Esto fue resultado del trabajo de familiares, de gente que estuvo ahí, de gente, sobrevivientes del lugar y de gente del barrio que insistió mucho para que se pudiera levantar, porque por ahí pasa una autopista, y como se habían visto cimientos, se trabajó mucho para que esto fuera posible. El gobierno finalmente se hizo cargo, el gobierno de la ciudad, y el primer día que se excavó fue como levantar una tapa y encontrar intacto el centro clandestino de detención. Ahí se puede ver la columna de la autopista y se ven unas imágenes que es un grupo de artistas había hecho un tótem. Hasta donde llega, es hasta donde llegaba el piso del lugar. Primero era de papel maché y de noche lo incendiaron, entonces este grupo de artistas volvió a construirlo en metal y desde entonces esto continúa ahí. Lo que ven como estructura metálica es una pasarela que se construyó para poder ver el lugar desde arriba y poder preservarlo. Y la parte escalonada es una forma en que se está realizando la excavación hasta que se pueda sostener, porque ahí está el talud de la autopista y el peso puede ir deteriorando el lugar. Ahí donde está el talud de la autopista, antes de que se realizaran las excavaciones, los vecinos, una asociación de vecinos que es Encuentro por la Memoria y de militantes del barrio, venían trabajando, haciendo actos en homenaje a los desaparecidos. Esa silueta grande que ven ahí es una silueta que está hecha con antorchas, y todos los 24 los vecinos encienden esa antorcha y se ve la imagen iluminada. Y la bandera es una bandera de hule, en donde están las fotos de los desaparecidos que pasaron por ahí, y las fotos en blanco dan cuenta de todo lo que
falta todavía por llenar de nombres y llenar de contenidos. Se calcula que por el lugar pasaron alrededor de 1.500 personas y de algunos tenemos los nombres y tenemos fotos, de otros no tenemos fotos y de otros todavía no tenemos los nombres. Bueno, ahí está señalado dónde estaban los baños, dónde estaba la enfermería. Son distintos lugares donde funcionaba el centro clandestino. Ahí donde ven arriba a la derecha que dice montacarga, ahí debajo de ese montacarga se encontró una pelotita de ping-pong, que para nosotros adquirió un valor simbólico impresionante porque se ve que quedó ahí justamente porque en el momento en que estarían jugando se fue debajo del montacarga y nunca la pudieron sacar. Esta pared, que también es parte de algo que se pudo reconstruir, es la pared que dividía las dos celdas de adelante, que ellos le llamaban celdas de aislamiento. Se encontraron los distintos pedazos y se encontraron inscripciones, seguramente de gente que estuvo en esas celdas, que decían: Dios, ayúdame, o ayúdame, Señor. Esta es la foto de la pelotita de ping-pong. Estas son listados originales de personas que estuvieron secuestradas ahí y que en el trabajo de investigación fueron armando listas tanto de gente que pasó por ahí como de represores que actuaban en el lugar. Posteriormente se pudo hacer una muestra que parte la habíamos visto antes con las fotos, contando, digamos, toda la historia de lucha de las madres y de funcionamiento de este centro clandestino de detención. Nosotros decimos siempre que la tarea de denuncia de los organismos y de la gente que se dedica a esto ha sido muy importante. Yo le contaba también hace un rato a una periodista chilena, justamente, hablábamos del Plan Cóndor, que fue una metodología coordinada de represión entre las dictaduras de los países del Cono Sur. Justamente ahí está al lado mío una chica chilena que cuando yo estaba dando mi testimonio una vez en México se me acercó y me dijo: por lo que vos contás, a mí me parece que yo estuve en el mismo lugar que vos, porque describís una escalera y describís determinadas cosas que me parece que yo estuve en el mismo lugar. Estuvimos charlando un rato, ella sacó la conclusión de que había estado ahí. Muchos años después, hace poco, creo que 3 años, en el 2004, se estaba juzgando a uno de los participantes del asesinato del general Prats, un general del gobierno chileno de Allende, que fue asesinado en la Argentina, y ella vio las fotos del condenado. Cuando se lo condenó, publicaron fotos en los diarios de Chile. Actualmente ella vive en Chile. Lo vio y lo reconoció como quien la había secuestrado a ella. La había ido a buscar a su casa, la había llevado al centro clandestino de detención Club Atlético, la había vuelto a llevar después a su casa nuevamente. Vino a la Argentina, inició un juicio y fue el primer caso de juicio oral y público que fue condenado este responsable de su secuestro en relación al Club Atlético. Por eso para nosotros es muy importante, porque muestra cómo, a pesar de ser una tarea titánica, siempre de alguna manera podemos obtener justicia. Este represor es uno de los que actuó en el centro clandestino de detención Club Atlético, y ahora que se anularon las leyes de obediencia a vida y punto final, después de 30 años, se pudo empezar a juzgar nuevamente a los responsables de los delitos de lesa humanidad en la Argentina. Este fue el primer caso de un condenado que actuó en el centro clandestino de detención Club Atlético. Es el Turco Julián, se hacía llamar él, Julio Simón. Fue juzgado hace pocos meses y le dieron 25 años de prisión. Esta es parte de la muestra. Estas son las fotos que les mostraba antes de los detenidos desaparecidos del Atlético. Estas son distintas fotos que van dando cuenta de la tarea de excavación que se está realizando ahí. La inauguración de esta muestra se hizo en una carpa, en el mismo lugar, en el mismo predio donde funcionó el centro clandestino de detención. Posteriormente, cuando me dejan en libertad, yo viajo, salgo del lugar, me dejan a una cuadra de mi casa, una noche en que dejan a 15 o 20 personas en libertad, con el mismo vestido con el que me habían secuestrado y la panza de 7 meses de embarazo. Me reencuentro con mi familia,
Viajo a Brasil, ahí como les contaba antes, me refugio en Naciones Unidas y el primer país que me da asilo es Suecia. Cuando llego a Suecia me revisan médicos de Amnesty Internacional, encuentran más de 100 marcas de la tortura en mi cuerpo. Posteriormente, cuando yo vuelvo a la Argentina y declaro en el juicio a las juntas, a las juntas militares, fue uno de los pocos casos en que se pudo comprobar, tantos años después, que todavía seguían existiendo marcas en el cuerpo. Y cuando yo me instalo en Suecia, yo llego en octubre, el 11 de diciembre de 1977 nace mi hija Ana Silvia, y entonces nosotros llamamos a Suecia para contar que había nacido bien la nena, y ahí nos enteramos que 3 días antes, el 8 de diciembre de 1977, le habían secuestrado a mi mamá. A raíz de... Esa es mi nena cuando era chiquita. A raíz de mi secuestro y el secuestro de mi cuñado, mi madre se acerca a trabajar con los familiares, con las madres que buscaban a sus hijos y que empiezan a encontrarse en distintos lugares, en ministerios, en las puertas de comisarías, en los cuarteles, en los juzgados, presentando habeas corpus que siempre eran de resultado negativo. En esa búsqueda desesperada y ante la falta de respuesta, empiezan a juntarse, a frecuentar los mismos lugares, y entonces empiezan